Hoy vamos a hablar sobre el clavo de Himalaya. Himalaya es un clavo de tibia tipo expert. Y pues este clavo es un clavo de última generación a nivel de lo que es el mercado global. Y antes de avanzar con la clase, tenemos que diferenciar entre lo que es, qué es el significado de un clavo expert. También se le llama clavo experto. Hay médicos que lo llaman como clavo experto también, ¿sí? Entonces, yo voy a explicar la diferencia entre cuando escuchamos lo que es un clavo universal y cuando hablamos de un clavo expert, ¿sí? Yo he colocado aquí un dibujo para que puedan entender la explicación entre uno y otro. Cuando hablamos de un clavo universal o clavos universales, ¿sí? Vamos a suponer que este es el clavo. En este tipo de clavos hacemos dos bloqueos a nivel proximal y dos bloqueos a nivel distal, ¿sí? Estos bloqueos que se hacen a nivel de los clavos universales están indicados para tratar fracturas diaficiarias del hueso de la tibia. O sea, únicamente un clavo universal está indicado para el tratamiento de fractura de la diáfisis, ¿sí? Cualquier patrón de fractura de la diáfisis de la tibia. A esto se le conoce como clavo universal. No se pueden olvidar, es un clavo que tiene dos bloqueos o la opción de dos bloqueos a nivel proximal y dos bloqueos a nivel distal. ¿Ok? Cuando ya hablamos de un clavo expert, en este caso como nuestro clavo de Himalaya, hablamos de un clavo que tiene muchas opciones de bloqueo, así como ustedes ven acá en la imagen, ¿sí? Tenemos bloqueos, estos tres primeros tornillos que son para fracturas metafisiarias de la tibia. Tenemos estos dos bloqueos que en conjunto con los bloqueos distales trabajan fractura de la diáfisis. Y tenemos bloqueos, 4 opciones de bloqueos a nivel distal para trabajar con fracturas distales de la tibia. Entonces, el clavo expert es un clavo que tiene muchas opciones de bloqueo y que trata muchos patrones de fractura, varios. Es un clavo que no limita a indicaciones como los clavos universales, por ejemplo, que el universal trabaja únicamente con fractura de la diáfisis. Ya con un clavo expert, pues podemos trabajar patrones a nivel proximal, a nivel diaficiario y a nivel distal. Esa es la diferencia cuando hablamos de un clavo expert. De hecho, cuando nosotros vamos a visita médica o hacemos demostración del producto, cuando nosotros hablamos y le decimos al otro, tenemos un clavo de tibia expert, ya con decirle expert, el médico sabe de qué tipo de clavo estamos hablando, ¿sí? Y repito, este es un clavo de última generación. A nivel de la tecnología, es el último diseño tecnológico que está en el mercado por todos los beneficios que el clavo permite o brinda para el tratamiento de las fracturas de tibia. Entonces, ya he explicado esto, que es importante que lo conozcan, vamos a hacer un repaso con relación a lo que son las bases anatómicas de la tibia, como para recordar puntos anatómicos importantes que no debemos olvidar. Entonces, aquí tenemos una tibia con una vista anterior y una vista posterior. En una vista anterior es muy particular de la tibia que podamos ver lo que es esta tuberosidad, ¿sí? Este borde triangular que vemos de la tibia y su cara anterior. Y en una vista posterior ya no vemos este triángulo, este borde, sino ya tiene este aspecto como medio liso y esta cara profunda a nivel de lo que es la parte proximal, ¿sí? Con relación a la parte proximal anterior. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que es la parte de la meseta de la tibia, y aquí también se habla de lo que es el cóndilo medial, a nivel de lo que es la parte de la meseta, el cóndilo lateral, o también podemos llamarlo la parte de la meseta lateral o meseta medial, pero hay literatura que la llama como la imagen, cóndilos laterales y cóndilos mediales, que es la superficie de contacto a nivel de articulación con el fémur distal, ¿ok? Tenemos lo que es la parte de la tuberosidad de la tibia, sumamente importante identificarla porque los clavos bloqueados de tibia tomamos mucho como referencia este punto anatómico para la colocación del clavo. Tenemos a nivel distal lo que es el maleolo, ¿sí? Que es esta protuberancia que sobresale a nivel medial, y en tibia
tibia, si por ejemplo acá está el hueso del peroné, el peroné igual tiene una protuberancia que sobresale y sería el peroné lo que hablamos del maliolo lateral, ¿sí? Entonces, a nivel de maliolos, el medial es parte del hueso de la tibia y el lateral es parte del hueso del peroné, ¿sí? Tenemos lo que es el cuerpo de la tibia, que es la diáfisis, ¿ok? Y tenemos, acá tenemos en la parte de la meseta, en la parte tibial, tenemos este punto anatómico que son unas protuberancias que se llama espina tibial. Este es un hueso largo que está dentro de las clasificaciones a nivel de lo que son los huesos. Y a nivel proximal, si vemos en una vista axial, estamos viendo aquí una vista axial, aquí está lo que es la espina tibial, bien importante. Esta estructura se toma como referencia para distintos procedimientos, entonces es importante ubicarla. Entonces aquí hablamos de lo que es la meseta de la tibia, y si hablamos a nivel de cóndilo, hablamos o de meseta tibial lateral y meseta tibial, perdón, esta es la lateral y esta es la medial, sí, es correcto lo que estoy diciendo. Y acá tenemos el peroné, que el peroné se articula en su parte proximal y distal con la tibia, entonces aquí estaríamos hablando de la articulación tibia peronea proximal. Y acá tenemos en esta imagen lo que es la parte de una vista anterior. Tenemos este punto de color verde, que es en donde se inserta lo que es el tendón rotuliano a nivel de la tibia, ¿ok? Entonces, bien importante, esta estructura siempre recordarlas, tenerlas presentes a nivel de lo que son bases anatómicas. A nivel distal, la tibia forma parte de los huesos en lo que es la articulación del tobillo, ¿sí? Recordemos que la articulación del tobillo está formado por el hueso, por la tibia con su segmento distal, por el peroné y por el astrágalo, que es uno de los huesos del pie. Estos tres huesos en conjunto forman lo que es la articulación del tobillo. El tobillo es una articulación sumamente importante en el cuerpo, porque por medio de estas articulaciones que nosotros podemos caminar, hacer la marcha y todas las funciones que cumple el pie. Entonces, en una fractura a nivel distal de tibia, es muy importante lo que es la reducción para no afectar la articulación como tal, ¿ok? Y acá vemos dos imágenes en donde en la tibia tenemos lo que es la articulación entre lo que es la tibia distal y el peroné. Esta articulación se llama tibio-peronea distal. Y tenemos la articulación con el astrágalo, que se articula con la tibia y con el peroné, y a esta articulación se le llama articulación del tobillo, o también se le conoce como articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? Que es esta línea de color naranja, que es la que forma la articulación del tobillo. Acá la podemos llamar articulación del tobillo, o la podemos llamar articulación tibio-peronea astragalina. Tibio por la tibia, peronea por el peroné y astragalina por el astrágalo, ¿ok? Aquí al astrálago también se le conoce como nombre técnico como talo, y acá también a la articulación del tobillo podemos llamar la articulación taloclural. O sea, a nivel de términos técnicos, lo que es la articulación del tobillo recibe varios nombres. Y aquí se los explico como un punto acá adicional para que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, sumamente importante el activa a nivel distal para lo que es la parte de la reducción de las fracturas de un hueso que involucra lo que es la articulación del tobillo. Entonces, por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con relación a la reducción de las fracturas que se dé en este segmento del hueso. Vamos ahora a hablar de lo que son la clasificación de fracturas. Vamos a tomar como referencia lo que es la clasificación AO, ¿sí? Y acá, en lo que es la clasificación AO, el hueso de la tibia está asignado con el número 4, ¿sí? Y el 2
es porque a nivel de clasificación, el número 2 está relacionado con las fracturas de la diáfisis. Es por eso que se llama 4.2. El 4 por la tibia y el 2 porque vamos a hablar de la fractura de la diáfisis. En este caso, a nivel de fractura de la diáfisis, a nivel de clasificación, están las tipo A, están las tipo B y están las tipo C. Tipo A, que se van a dar en cualquier segmento de la diáfisis, bien sea en su segmento del tercio proximal, el tercio medio o el tercio distal. Las tipo A son fracturas estables, ¿sí? Las tipo B son fracturas en cuña y las tipo C son ya fracturas inestables porque ya hablamos de varios fragmentos a nivel de lo que es las fracturas o los fragmentos que se presentan a nivel de este tipo de fracturas en esa clasificación. Entonces tenemos acá las tipo A, ¿ok? Que son fracturas estables, son fracturas de trazos espiroideas, oblicuas o trazos transversos, que se dan a nivel de lo que es el segmento proximal, en el tercio proximal o el tercio proximal de la diáfisis, tercio medio de la diáfisis o el tercio distal de la diáfisis. Cualquier patrón de fractura a nivel de morfología, espiroidea, oblicuas o transversas, que se den en los puntos o en los 3 cuadrantes a nivel de lo que es la diáfisis del hueso de la tibia, ¿ok? Tenemos lo que es la parte de la clasificación, las tipo B, que son fracturas en cuña, ¿sí? En cuña porque el fragmento fracturado forma una cuña, así como ustedes las pueden ver. Igual se puede dar en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal de la diáfisis. Entonces tenemos las tipo B1, que son fracturas en cuña por torsión, que es el mecanismo de fuerza. Tenemos las tipo B2, que son fracturas en cuña por flexión, que es el tipo de fuerza que se aplica para este tipo de fracturas, y tenemos las tipo B3, que son fracturas que son de 2 o 3 cuñas a nivel de fragmentos en cualquier punto de la diáfisis, ¿sí? En el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal de la diáfisis. Y tenemos las tipo C, que ya son fracturas un poco más inestables porque la presencia de fragmentos son mucho más con relación a las otras clasificaciones. Y tenemos fracturas cementarias, ¿sí? Que tienen más de 3 fragmentos a nivel de lo que es la diáfisis, a nivel del cuerpo de la tibia. Tenemos fracturas con cognición menor a 4 centímetros a nivel de lo que es el foco de la fractura. Y tenemos fracturas ya de foco grande, que son una conmoción a nivel lo que es mayor a 4 centímetros. Pues ya vamos a tener acá la presencia de un hueso con un foco de fractura con conminución mayor a 4 centímetros. Ya estamos hablando de una altura a nivel alta, a nivel de lo que abarca el espesor de la fractura en este tipo de lesión en el hueso. ¿Okay? Entonces tenemos las tipo C, que es la más inestable a nivel de fractura de la diáfisis de la tibia. Y también tenemos lo que son fracturas distales de tibia, ¿sí? Igual con la clasificación AO. Y acá igual manejamos fracturas tipo A, tipo B y tipo C. Las fracturas tipo A son fracturas estables, entran dentro de la clasificación de fracturas estables. Y a este tipo de fracturas se les llama fracturas extraarticulares porque la línea de fractura no afecta la superficie articular de la tibia. ¿Sí? Si ustedes ven para acá, esta zona, que es la superficie articular, no está afectada a nivel de la fractura, sino está extraarticular, ¿sí? Y acá pues hablamos de fracturas simples, hablamos de fracturas en puño, fracturas complejas a nivel metafisiario. Tenemos las tipo B, que son articulares parciales. Ya acá en este tipo de fractura toca lo que es la superficie articular, sin embargo son relativamente estables porque la fractura afecta un solo lado del hueso, por eso que se llaman fracturas parciales. Puede ser una fractura simple,
puede ser una fractura por hundimiento o puede ser una fractura multifragmentaria parcial, ¿ok? Y tenemos las tipo C, que son fracturas articulares completas. Ya este tipo de fracturas, si son fracturas complejas, ¿sí? Ya son fracturas bien inestables porque tenemos varios fragmentos y pues acá está lesionada lo que es la superficie articular. Recuerden que este huesito forma parte de la articulación del tobillo y por lo tanto ya este tipo de fracturas son complejas y hay que trabajarlas muy bien a nivel de lo que es la reducción de la fractura. Entonces, tenemos lo que son una metafisiaria simple, tenemos fracturas multifragmentarias y tenemos fracturas articular multifragmentarias a nivel de lo que es la parte de la epífisis, de epífisis y metáfisis a nivel de lo que es la tibia distal, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de un clavo, la colocación de un clavo, este tipo de fractura tipo C no estaría indicado para la colocación de un clavo. Ya aquí tenemos varios fragmentos y aquí lo ideal es colocar una placa de tibia distal. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de fractura o de estos tipos de fractura que están acá, pues aquí sí podríamos trabajar con un clavo, ¿sí? Esta se evaluaría, trabajaríamos con una placa, pero esta, por ejemplo, esta y esta son idóneas para trabajar con un clavo bloqueado. Y este tipo de fracturas, como estas que están acá, puede ser que coloquen una placa o también se puede tratar con tornillos canulados para hacer la corrección a nivel de la fractura de este punto que es el malleolo, ¿sí? Entonces, todo va a depender del patrón de fractura para poder hacer la elección del producto que se va a colocar, bien sea una placa, bien sea un clavo, o simplemente hay fracturas que la podamos solucionar con un tornillo, ¿sí? Y a nivel de fracturas proximales, a nivel de lo que es la tibia, igual manejamos con fracturas tipo A, que son fracturas extraarticulares, que son fracturas que son metafisiarias, no tocan o afectan lo que es la superficie articular. Y tenemos fracturas tipo B, que son articulares parciales, ¿sí? Porque solamente está afectado un solo lado de la meseta, a nivel de la tibia proximal, y tenemos las tipo C, que son fracturas completas, son fracturas ya inestables, sumamente inestables, que son de varios fragmentos, y que este tipo de fracturas sí afecta o abarca lo que es la parte de la superficie articular, ¿ok? Entonces, igual acá en tibia proximal, ¿sí? De acuerdo al patrón de fractura, igual acá viene la selección de colocación de un clavo, una placa o unos tornillitos. Por ejemplo, fracturas tipo C, ¿sí? O una fractura tipo A, que es la A3, podemos trabajarlo con una placa porque tenemos mayor cantidad de fragmentos. Cuando tenemos muchos fragmentos, lo ideal es colocación de una placa. Pero si tenemos una fractura como esta, el médico puede ver si realmente aquí, a medida de lo que es la colocación de una placa, o se puede trabajar igual con un tornillo canulado acá. Todo va a depender, como indico, del tipo de fractura para elección del producto. Pero, por ejemplo, una fractura como esta, aquí podríamos trabajar tranquilamente con un clavo bloqueado, ¿sí? Entonces ya vamos a ver las indicaciones. Tocamos y hablamos a nivel de fracturas de la diáfisis, a nivel de las fracturas distales de tibia y fracturas de la tibia proximal, porque nuestro clavo de Himalaya abarca este tipo de fracturas, ¿ok? Entonces ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, a nivel de epidemiología, a nivel de lo que son fracturas del hueso de la tibia, nos dice que es uno de los huesos largos más frecuentes en fracturarse, o sea que siempre vamos a ver en quirófano pacientes con fracturas de la tibia. Se considera que el 10% del total de las fracturas son de tibia a nivel general, ¿sí? Entonces acá dice que el 80% afecta a ambos huesos de la tibia, del 50 al 70% son fracturas del tercio distal,
O sea, vamos a tener un índice alto a nivel de fractura del tercio distal y del 19 al 39% fracturas del tercio medio, que serían fracturas diaficiarias, y las fracturas del tercio proximal son menos frecuentes, según estadísticas epidemiológicas con relación a fracturas de la tibia en sus diferentes segmentos del hueso. Y según la morfología, cuando hablamos de morfología, hablamos del tipo de corte que se hace en el hueso. Entonces tenemos que 35% son de trazo oblicuo, 32% son conminutas, 20% son transversas y el 13% son estiloideas. Esto se va a deber al mecanismo de lesión o al mecanismo que actúa con relación a la producción de la fractura, ¿ok? Entonces, esto más o menos para que vean a nivel estadístico cómo se maneja o cuál es lo que más predomina con relación a las fracturas de tibia. Y ahora pues entramos en lo que es ya el estudio de lo que es el clave de Malaya, el clavo de tibia tipo expert, y vamos a conocer sus características. Estos clavos son clavos de titanio, ¿sí? Si en algún momento algún doctor pregunta cuál es la aleación del titanio, hablamos que la aleación del titanio es esta: titanio, aluminio y vanadio, ¿sí? En general, cuando nosotros hacemos demostraciones o alguna presentación del producto, en general siempre se habla así: los otros clavos son de titanio. Pero si queremos ir más a profundidad o algún médico pregunta, pues la aleación es de esta: titanio, aluminio, vanadio. Esta es una aleación que lo utilizan todos los grandes fabricantes a nivel mundial, ¿sí? Entonces realmente esta es una aleación comercial que todos los grandes fabricantes utilizamos. Entonces tenemos diámetro proximal. El diámetro proximal del clavo es de 11 milímetros, ¿sí? Y este clavo tiene un ángulo que este ángulo se coloca hacia posterior y este ángulo es de 11 grados, que sería esta zona que yo estoy indicando. Este clavo tiene múltiples opciones de bloqueos para el tratamiento, para indicaciones de diferentes patrones de fractura, como ya vieron en la imagen inicial. Y este clavo tiene un diseño universal, pero el diseño es universal porque a nivel de inventario tenemos un solo clavo que se inserta en una tibia derecha y en una tibia izquierda. Entonces, eso lo que quiere decir es que este clavo no tiene clavos derechos y izquierdos, sino que es un solo clavo que lo vamos a poder trabajar para huesos derechos y huesos izquierdos, ¿ok? A nivel de indicaciones, Himalaya está indicado para qué tipo de fracturas. Quiero que vean para acá estas imágenes y quiero que vean el recuadro pintado de rosado, que está indicado para fracturas del tercio proximal de la tibia relacionada con fracturas metafisiarias a nivel de la meseta. Tenemos fracturas diaficiarias, cualquier patrón de fractura diaficiario, y fracturas distales. Entonces ya este clavo, como ya se explicó inicialmente, está indicado para trabajar con varios patrones de fractura. Entonces, los bloqueos que el clavo tiene, ¿sí?, lo vamos a utilizar de acuerdo al patrón de fractura. Por ejemplo, el clavo tiene tres primeros tornillos, que son estos que están acá, que cuando tenemos una fractura metafisiaria, utilizamos de estos bloqueos. Sí, son tres, son tornillos que son multidireccionales y me dan estabilidad a nivel de lo que es la fijación de la fractura. ¿Sí? Y a nivel distal, utilizamos pues acá dos tornillos o tres tornillos, dependiendo si tenemos alguna fractura que acompaña a nivel distal, la cantidad de tornillos se colocan de acuerdo al patrón de fractura. Si tenemos fracturas diaficiarias, netamente diaficiarias, ya no utilizo este bloqueo, sino que acá el clavo tiene estos dos tornillos o dos orificios de bloqueos, ¿sí? Que voy a colocar dos tornillos a nivel proximal, tornillos a nivel distal para el tratamiento de la fractura de la diáfisis. Y si tengo fracturas
Distales, a nivel de la tibia, igual utilizo estos dos bloqueos de orientación transversa, que son medial lateral, y a nivel distal, dependiendo del patrón de fractura, si yo tengo una fractura que tiene varios fragmentos, y para poderle dar la estabilidad voy a colocar 2, 3 o 4 tornillos, que es lo que te permite el clavo, para la estabilidad de la fractura. Entonces, aquí es para que ustedes puedan ver que dependiendo del patrón de fractura, es que vamos a utilizar los bloqueos o los orificios de bloqueo, pues en este caso que el clavo contiene, ¿ok? Y acá vamos a revisar la parte de los bloqueos proximales. Estas opciones de bloqueo son bien versátiles y vamos con los tres primeros. Estos tres primeros son tres, que les había dicho que son estos que están acá, que son tornillos para la fijación de estructuras metafisiarias. Estos tienen dirección multidireccional, que esto en conjunto con el diseño del tornillo, que me voy a adelantar para mostrárselos, este es el tornillo que va aquí en los tres primeros orificios. Entonces, a este tornillo se le llama tornillo de rosca dual, o se le llama tornillo córtico esponjoso, porque si ustedes ven acá el tornillo, este tornillo tiene dos diseños de rosca. De acá para acá tiene rosca de cortical y de aquí para acá tiene rosca de esponjosa, ¿sí? Recuerden que este tornillo queda fijado a nivel de lo que es el hueso trabecular o el hueso de esponjosa, ¿sí? Y por lo tanto, en combinación, lo que es la dirección multidireccional más el tipo de rosca que tiene el tornillo, pues esto nos da un aumento a nivel de la estabilidad en el fragmento proximal cuando hacemos la fijación en fracturas metafisiales, ¿sí? Dos orificios que son tornillos que se colocan en medial lateral, porque en tibia recordemos que cuando vamos a bloquear a nivel de lo que es la parte de tornillos que son transversos, estos tornillos se colocan medial lateral. Entonces aquí tenemos dos tornillos, dos orificios, y con estos orificios tenemos lo que es un bloqueo estático, que sería el más distal y un orificio dinámico. Entonces yo tengo acá en estos dos orificios, este que es el estático y este que es el dinámico. Y acá el sistema nos permite trabajar con lo que es la dinamización o con un bloqueo estático, netamente estático. ¿Ok? Entonces, a nivel de instrumental, nuestro sistema es muy versátil y muy amigable, porque cuando el doctor desea trabajar con dinamización o simplemente hacer un bloqueo estático, el instrumental nos dice o nos orienta en qué posición va a quedar el tornillo. Entonces, acá tenemos esta camisa que es de este diseño, que es muy particular y a los médicos les encanta cuando se le hace demostraciones con relación a este segmento del instrumental. Acá, dependiendo de cómo yo ubique la camisa, ya sabemos en qué posición va a quedar el tornillo. Por ejemplo, si colocamos en esta posición, ya aquí sabemos que en esta dirección va a entrar la posición del tornillo, y aquí estaría en una posición dinámica o estaríamos hablando de un bloqueo dinámico, ¿sí? Y si yo volteo la camisa, que es lo contrario a lo que está acá, ya acá el tornillo quedaría en la parte inferior del orificio dinámico y por lo tanto aquí estaríamos hablando de bloqueo estático. Acá el doctor no tiene que adivinar en qué posición va a quedar el tornillo, sino que ya el instrumental nos dice si estoy trabajando con un bloqueo dinámico o si estoy trabajando con un bloqueo estático. Entonces, sumamente importante, recalco, cuando hagan visitas médicas o hagamos demostraciones a nivel de lo que es el instrumental, tenemos que siempre recalcar este beneficio o la versatilidad de nuestro instrumental con relación a esto. Esto a los médicos, como les indico, les encanta cuando les mostramos esto de cómo el instrumental
orienta al doctor la posición del tornillo en la que va a quedar, ¿ok? Y a nivel distal, tenemos, el clavo nos ofrece 4 opciones de bloqueo, 4, ¿sí? Tenemos 2 tornillos, que son estos que estoy indicando, que son tornillos transversos, que son tornillos ML, que son tornillos de dirección media lateral. Tenemos un bloqueo AP, que es este que estoy mostrando, y tenemos este tornillo que es de bloqueo oblicuo, que está orientado a 30 grados con relación al plano sagital, ¿sí? Entonces, acá también es importante que si estamos haciendo una demostración o el médico nos pregunta en quirófano, por ejemplo, ¿qué ángulo tiene este tornillo? Este ángulo él entra en un ángulo de 30 grados, sumamente importante. Entonces, como había indicado, vamos a utilizar los 4 tornillos, 3 o 2, dependiendo del patrón de fractura. Si es una fractura que es bien inestable y queremos hacer una muy buena fijación, el doctor puede tranquilamente utilizar los 4 tornillos a nivel distal para la fijación de la fractura, ¿sí? Estos tornillos o los tornillos de bloqueo distal lo colocamos en el sistema a través de una guía de bloqueo distal o un brazo de bloqueo distal. Entonces, cada uno lo vamos a colocar con nuestra guía, que es esta que está acá. Acá lo importante o lo interesante de nuestra guía es que nuestra guía es una guía muy estable a nivel de los bloqueos. No tenemos problema con los bloqueos al utilizar la guía. Nuestras guías son sumamente estables y pues no hemos tenido problema con los bloqueos. Entonces, el punto acá, cuando expliquemos el funcionamiento de la guía de bloqueo distal, es del diseño de cómo anclamos la guía para su estabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Esto que está acá es el clavo, que sería esta parte que está acá. El clavo tiene este candado, de esta superficie que ustedes ven acá, y tiene un orificio. Nosotros acá, cuando posicionamos la guía, cuando hacemos el posicionamiento de la guía, perforamos lo que es la parte de la cortical anterior, y este instrumento, que es el posicionador, que sería este en este caso, entra en contacto con el clavo y se ancla, ¿sí? Y este instrumento es lo que me va a dar la estabilidad a nivel del bloque completo de la guía de bloqueo distal. Y esto lo que me va a garantizar es que no tengamos problemas con los bloqueos, sino realmente la guía es bien precisa, ¿ok? Pero acá el truco es en la colocación de este instrumento, de lo que es del posicionador, ¿sí? Aquí tenemos que garantizar que cuando estemos colocando el posicionador, realmente sentir que choca con el clavo y que este pincito que él tiene a nivel de la punta del instrumento encaje con el orificio del candado del clavo, ¿sí? Y eso es lo que me va a garantizar, repito, es la estabilidad de la guía y la precisión de los tornillos. Entonces, tanto los tornillos de bloqueo proximal como los distales son colocados a través de guía de bloqueos, ¿sí? En este caso, pues, nuestra guía de bloqueo distal son bien precisas a nivel de su uso cuando estamos enfrentando los bloqueos distales. Y a nivel de los tornillos, sí, a nivel proximal, los 3 primeros son tornillos de 5.0, como indiqué, son tornillos córticos esponjosos o tornillos de rosca dual, se le conoce también en el mercado, sí, son de 5.0. Y tenemos estos dos de acá, que son para fractura de la diáfisis. Y aquí trabajamos con tornillos de 4.0 o tornillos de 5.0. Y esto, el diámetro del tornillo, que son estos, el azul es de 4.0 y el verde de 5.0, va a estar dado su uso dependiendo del diámetro del clavo. Por ejemplo, si tenemos clavos de diámetros 8, 9 y 10, utilizamos tornillos de 4.0, pero si tenemos clavos mayores a 11 milímetros a nivel de diámetro del cuerpo del clavo,
ya trabajamos con tornillos de diámetro 5.0. ¿Sí? Entonces, pendiente con esto. Y a nivel distal, igual, 4.0, 5.0, va a depender del diámetro del clavo que estemos trabajando para tomar el tornillo de diámetro que corresponda con el clavo que estamos trabajando. Y aquí vamos a hablar de los bloqueos proximales de estos dos que les comenté, que uno es estático y otro es dinámico. Recordemos que un bloqueo dinámico, déjenme ver si lo vemos por acá, aquí, lo vamos a ver mejor acá. Un bloqueo dinámico es un bloqueo ovalado, es un orificio ovalado, ¿sí? Y un bloqueo estático es un orificio redondo, así como está en esta imagen. Dinámico es ovalado y el estático es redondo. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo estoy trabajando con el orificio dinámico, de bloqueo dinámico, podemos trabajar con dinámico, podemos hacer estático en el mismo orificio, todo va a depender de la ubicación del tornillo. Repito, con el orificio ovalado, ¿sí? Yo puedo trabajar con este mismo orificio para un bloqueo dinámico y para un bloqueo estático. La ubicación del tornillo o la posición del tornillo me determina si está en dinámico y en estático. Entonces, cuando queremos hacer un bloqueo dinámico, ¿sí? El tornillo debe de quedar en la posición o en el extremo superior del orificio dinámico. Y cuando el tornillo queda en la parte inferior del orificio dinámico, estamos hablando de un bloqueo estático, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo mi orificio dinámico y yo coloco un tornillo, no es que porque coloque el tornillo en el orificio dinámico estamos hablando de una dinamización, no. La dinamización va a depender de la ubicación en donde quede el tornillo. Entonces, es por eso que a nivel del instrumental me indica, si yo la guía la coloco en esta posición, el tornillo va a quedar en la parte superior del orificio dinámico, en el borde superior, y por lo tanto estoy hablando que el tornillo está en posición dinámica. Pero si yo volteo la guía, el tornillo va a quedar en la parte inferior del orificio dinámico, por lo tanto hablaríamos de un bloqueo estático. Entonces acá, si queremos hacer dinamización, tenemos que tener bien en cuenta en cómo coloco la camisa de perforación para saber en dónde va a quedar el tornillo. Si en la superficie superior o en el borde superior del orificio dinámico o en el borde inferior del orificio dinámico. Bien pendiente con esto, ¿ok? Recuerden, el clavo de Himalaya, el orificio dinámico está en proximal, en el segmento o en el tercio proximal del clavo. Y si yo quiero hacer dinamización con el clavo de Himalaya, el tornillo debe de quedar en el borde superior del orificio dinámico. ¿Ok? Espero que esto quede claro y no se pueden olvidar. Y el número 3, que es este, que es el orificio redondo, que es un bloqueo estático netamente. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de bloqueos estáticos y bloqueos dinámicos dependiendo lo que el doctor desee trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo utilizamos la dinamización o cuál es el principio o el objetivo de la dinamización? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dinamización, hablamos de tiempos, hablamos de dinamizaciones primarias o dinamizaciones secundarias. La dinamización, chicos, la dinamización está indicada únicamente para fracturas de trazo transversos o de trazos oblicuos menores de 45 grados en la diáfisis, ¿sí? Si yo tengo una fractura de la diáfisis en la tibia y el trazo de fractura o la formología de la fractura es trazo transverso
o trazos oblicuos menores de 45 grados, aplica la dinamización. Si yo tengo una fractura en el tercio distal de la tibia, una fractura en el tercio proximal, no está indicado. La dinamización está indicado únicamente para la diáfisis, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la diáfisis o cuál es el objetivo de la dinamización? Perdón. La dinamización promueve, hay un movimiento que el clavo hace, ¿sí? Y cuando el clavo se mueve, los fragmentos óseos tienden a chocar uno con otro y ese choque o ese contacto entre los fragmentos estimula lo que es la formación del callo óseo. Es para eso que se hace la dinamización, ¿sí? La dinamización estimula la formación del callo óseo. Entonces, tengo acá, este es el clavo, esto es el orificio dinámico, el orificio estático, y acá esta imagen habla de un bloqueo estático, con lo que las líneas simulan los tornillos. Un tornillo, pero el tornillo está colocado en la parte inferior del orificio dinámico, por lo tanto esto es un bloqueo estático. Si yo vengo para acá y el doctor desea dinamizar, y se llama dinamización primaria, ¿cómo se conoce o cómo se traduce esto de dinamización primaria y dinamización secundaria? La dinamización primaria se trabaja cuando el paciente está en quirófano, en la cirugía, y en el proceso intraoperatorio, el doctor colocó el clavo y el doctor dice, yo necesito que este clavo quede dinámico, ¿sí? Entonces, el doctor va a bloquear en distal sus 2, 3, 4 tornillos, pero en proximal él va a colocar solamente un tornillo, que es este que quedaría en posición dinámico, que estaría en el ¿sí? Ya acá, este clavo que es en posición dinámica para dinamización. ¿Qué pasa con esto? Cuando el paciente apoya el pie, ¿sí? El clavo va a subir, pero sube solamente hasta acá. El clavo va a subir y el tornillo va a pegar de acá, de este borde. Ese movimiento del clavo que hace que los fragmentos choquen y haga el estímulo de lo que es la formación del callo óseo, ¿sí? Esto se le llama dinamización primaria y se lo hace cuando el paciente se está operando y el médico dice, yo voy a dejar dinamizado el clavo, ¿sí? Ahora, la dinamización secundaria es un segundo tiempo. Por ejemplo, el paciente se operó, a los 15 días el paciente llega para el control, llega con una placa de rayos X. ¿Y qué es lo que hace el doctor? El doctor revisa a los 15 días si la fractura va bien, si el médico ya a los 15 días valida la presencia de la formación de callo óseo. Si ellos ya a los 15 días pueden validar si realmente ya se está generando lo que es la parte de la formación del callo. Si en esos 15 días el paciente el doctor, no visualiza que ya hay alguna forma o visualiza lo que es la formación del callo óseo, el médico dice, yo tengo que dinamizar este clavo. Entonces, para la dinamización secundaria, el paciente es sometido a quirófano en un segundo tiempo, en donde el doctor, si tenemos estos tornillos colocados, va a ser el retiro de un tornillo, ¿sí? En este caso, el médico retiraría el tornillo de bloqueo estático y automáticamente el clavo quedaría en posición dinámica, quedaría como esta imagen que está acá. Pero para poder trabajar con una dinamización secundaria, el doctor en cirugía tuvo que haber dejado este tornillo en posición dinámica. ¿Para qué? Para que si él más adelante necesita hacer una dinamización, puede retirar el tornillo, ¿sí? Y automáticamente el clavo queda dinámico.
Pero si el doctor no hizo esto y el doctor colocó el tornillo en esta posición, ya es más complicado porque el doctor tiene que sacar el tornillo y posicionarlo en su posición dinámica. O sea, es mucho más trabajo. Entonces, los médicos, algunos médicos que son bien precavidos, ellos dejan este tornillo en posición dinámica y este en posición estática. A pesar de que en esta imagen, a pesar de que este tornillo está en posición dinámica, ¿sí? Pero cuando yo le coloco el bloqueo estático, que es de este tornillo, automáticamente esto me queda en un bloqueo estático, porque ya este tornillo le impide el movimiento o el desplazamiento del clavo, ¿sí? Pero si yo quito el tornillo, automáticamente ya el clavo queda en posición o en dinamización. Espero que esto quede claro, es sumamente importante que entiendan esto, porque cuando estamos hablando del producto y ustedes van a hacer demostraciones y comiencen a hablar de la dinamización y ustedes digan, no, doctor, mi clavo trabaja con dinamización primaria, dinamización secundaria, realmente ustedes tienen que manejar el término o el concepto de lo que se habla de una dinamización primaria o una dinamización secundaria. Es importante que puedan entender esto, ¿sí? Vuelvan a escuchar la clase si no quedó claro, pero tienen que manejarlo a la perfección cuando hablamos de la dinamización. Y el clavo también nos permite la opción de hacer compresión en el foco de la fractura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando el doctor coloca el clavo, ¿sí? Y el doctor revisa que se generó una diástasis. La diástasis significa que quedan los fragmentos separados. ¿Ves? Aquí hay una ventana a nivel del foco de la fractura. Esto se le llama diástasis, que los fragmentos están separados. Entonces, si el doctor colocó el clavo, se insertó el clavo a nivel de lo que es el hueso, y queda esta diástasis a nivel del foco de la fractura, nosotros podemos cerrar el foco de la fractura con ayuda del instrumental. Entonces, esto no lo hacen los clavos universales. Sí, es por eso también que este clavo se le llama un clavo expert, porque adicional a hacer la dinamización, el clavo también nos da la opción de hacer la compresión en el caso de una diástasis en el foco de la fractura. El cierre o la compresión lo podemos hacer hasta 7 milímetros, que es lo que permite el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajamos? En este caso, pues, la compresión se consigue sin extraer los instrumentos. Se lo hace a través del instrumental. Sumamente sencillo el procedimiento, no es nada complicado. ¿Cuál es la técnica? No se pueden olvidar para hacer compresión cuando yo estoy trabajando con mi malaria, ¿sí? Aquí la técnica es paso uno, tiene que el bloqueo distal estar hecho. Ya el bloqueo distal tiene que estar realizado. Luego de que el bloqueo distal está realizado, procedemos con el bloqueo proximal. El tornillo que yo voy a colocar en el bloqueo distal tiene que ser en posición dinámica, ¿ok? Posición dinámica, así como está acá este tornillo. El tornillo se colocó y el tornillo está en posición dinámica. Entonces, repito, los pasos para hacer la presión. Primero, debe estar bloqueado distal. Segundo, debemos tener el bloqueo proximal en posición dinámica. Una vez que ya tengamos estos dos pasos hechos, tomamos el instrumento de la bandeja, que es este que está aquí de color naranja, que a nivel de imagen está de color naranja para poder que pueda resaltar en la imagen, pero a nivel del instrumental es color plateado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos el instrumento de compresión, él entra y una vez que choca con el hueso que vamos a sentir, perdón, una vez que choca con el tornillo, porque vamos a sentir que choca con el tornillo, comenzamos a girar esto, a dar vueltas. Entonces, importante, cada vuelta que damos, una vuelta de 360,
que es la vuelta completa, es 1 milímetro de compresión, ¿sí? El clavo nos permite hacer la compresión hasta 7 milímetros. Quiere decir que yo debo de contar las vueltas. Si son 7 vueltas completas. Debemos siempre tener la precaución que si el doctor va a hacer la compresión, de contar las vueltas. Recuerden, una vuelta completa en 360 grados es 1 milímetro de compresión. Entonces, contamos las vueltas y tenemos que dar la vuelta solamente 7 que cumplen los 7 milímetros de compresión. Si yo no estoy pendiente de las vueltas y comienzo a roscar, sin estar pendiente de las vueltas que estamos dando, pues aquí simplemente el tornillo se puede fatigar, se rompe. ¿Por qué? Porque el tornillo está recibiendo una carga que no le corresponde porque no tuvimos la precaución en el conteo de las vueltas cuando estuvimos haciendo la compresión. ¿Sí? Entonces tiene que tener muy pendiente este paso en el momento que estamos utilizando el instrumento de compresión. ¿Ok? Recuerden, una vuelta completa es 1 milímetro de compresión y tenemos que contar 7 vueltas. ¿Qué pasa aquí? Quiero que vean acá esta imagen. La voy a colocar un poquito más grande para que ustedes puedan ver el efecto. El tornillo está en posición dinámica, ¿sí? Cuando utilizamos el instrumento de compresión, el instrumento va a empujar el tornillo y el tornillo va a quedar acá en la posición o en el punto inferior del orificio dinámico, ¿sí? Cuando esto se hace, y como está bloqueado en distal, esto va a jalar el fragmento distal y va a ser el cierre del foco de la fractura, ¿ok? Es por esto que se cuenta las 7 vueltas, porque el tornillo va a llegar a su borde inferior y este espacio es de 7 milímetros. Entonces, si yo sigo apretando, como indiqué, el tornillo va a recibir una carga que no le corresponde y se puede romper el tornillo, se fatiga, ¿ok? Una vez que ya se hace la compresión, ¿sí? Que ya se contó las vueltas, que el tornillo llegó acá, sin retirar los instrumentos, procedemos a colocar el segundo tornillo, que es el bloqueo estático, para garantizar la compresión. Si yo no coloco este tornillo, ¿sí? Y retiro este instrumento, simplemente acá se va a volver a abrir un poco de la fractura. Entonces acá, una vez que ya hagamos la compresión, colocamos a través de la guía el bloqueo estático y aquí pues ya conservamos lo que es la compresión que se trabajó. ¿Ok? Entonces espero que esto esté claro, no es complejo, pero trato de explicar bien detalladamente para que puedan entender el paso a paso. Voy a repetir la técnica de la compresión. 1. Bloqueo distal hecho. 2. Bloqueo proximal en posición dinámica. 3. Hago la compresión tomando en cuenta que cada vuelta en 360 es 1 milímetro de compresión y debo de contar las vueltas 7 vueltas, ¿sí? Luego que ya la compresión esté hecha, coloco mi tercer tornillo, que es el tornillo estático a nivel proximal, para que la compresión no se suelte. Entonces lo voy a hacer sin retirar nada, bloqueo, y una vez que ya coloco estos tornillos de bloqueo, ya sí hago retiro el instrumento de compresión, ¿sí? Entonces, bien importante, con el clavo trabajamos dinamización o compresión. No puedo trabajar al mismo tiempo dinamización y compresión. No. O es dinamización o es compresión. Entonces, el médico a nivel de cirugía valida realmente si va a ser una dinamización o no va a ser una compresión, pero no podemos trabajar con las dos técnicas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, pendiente con esto. Lo otro
que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer dinamización o vamos a hacer compresión, ¿sí? Recuerden que la dinamización, el tornillo queda acá y cuando el paciente pisa, el clavo se mueve. El clavo va a subir esta zona o esta distancia con el borde del orificio dinámico. Entonces, si vamos a hacer dinamización o vamos a hacer compresión, tenemos que sobreinsertar el clavo 7 milímetros más profundo. ¿Para qué? Para que cuando el paciente pise y el clavo suba, no salga del reborde del huesito y el paciente tenga molestias. ¿Ok? Entonces, es importante también tener aquí en cuenta si vamos a hacer dinamización o vamos a hacer compresión, sobre impactar el clavo 7 milímetros más profundo para que cuando el paciente apoye y el clavo se deslice hacia proximal, no sobresalga del reborde del hueso y genere molestia al paciente. ¿Ok? Esta imagen que está acá, lo que nos indica son las distancias de los bloqueos. Por ejemplo, desde la punta del clavo al primer orificio de bloqueo, perdón, voy a hablar de esta imagen. Esta es el orificio más distal del clavo. Desde la punta al primer orificio son 6 milímetros la distancia. Y al segundo orificio son 22. Y estos son los bloqueos, este es el oblicuo y este es de la P. Y el bloqueos laterales, los laterales está a 14 a 38 milímetros a nivel de lo que es la punta del clavo. Y lo mismo vemos acá a nivel de los bloqueos proximales, desde la base al primer orificio, en qué milímetros están los bloqueos. Entonces hay médicos que preguntan estas distancias porque en base a esto ellos pueden calcular qué longitud del clavo va a colocar, o te preguntan cuánto mide tu orificio, tu tercer orificio con relación a la punta del clavo, porque ellos validan, dependiendo del foco de la fractura, en qué distancia queda el bloqueo a través de lo que es el foco de la fractura. Entonces, es importante que esto lo tengan en alguna parte de su teléfono, cuestión de que cuando el médico pregunte, pues ustedes puedan dar esta información. Y a nivel de lo que son las guías de bloqueo, nuestro clavo pues tiene lo que son las guías de bloqueo proximal para trabajar con los 3 primeros tornillos que son de la meseta, y con esta misma guía, a través de lo que son los brazos laterales, podemos trabajar los tornillos transversos, bien sea dinámico o estático, o como el médico prefiera trabajar, de acuerdo a lo que esté, a la cirugía que esté practicando. Y a nivel del bloqueo distales, igual nuestra guía de bloqueo distal, que es bien precisa, y aquí el truquito es saber colocar el posicionador para dar estabilidad a la guía y poder efectuar los bloqueos sin problemas, ¿sí? A nivel de medidas, nuestro clavo pues tiene un abanico muy amplio de medidas que se adaptan a diferentes países. En este caso, ustedes en Dominicana tienen 8, 9 y 10 a nivel de diámetros, y a nivel de longitudes tenemos clavos de 240 hasta 360. Pero el portafolio de medidas es muy diverso y abarca diferentes países, porque hay países, por ejemplo, que utilizan clavos más grandes, utilizan clavos de 11, de 12 de diámetro. Entonces hay clavos que no, que solamente utilizan 8, 9 y 10, el 10 es más grande. Entonces nosotros como fabricantes, pues nos adaptamos a los países con relación a las razas, ¿sí? A la estatura de los pacientes. Ustedes validan pues en Dominicana o en su país los diámetros que han adquirido. Igual acá tenemos lo que son los tapones o el cabezal de cierre. Himalaya tiene tapones de 0, 5, 10 y 15 milímetros. Esto es por si en algún momento se tiene que sobreimpactar el clavo y por alguna condición, ¿sí? Y tengamos que darle altura al clavo con relación al borde del hueso, pues tenemos la opción de estos tapones, 5, 10 y 15 milímetros, ¿sí? Y a nivel del punto de entrada, bien importante acá con Himalaya,
es que este clavo, y es lo que les decía inicialmente, tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de la tuberosidad, de lo que es la tibia. Los clavos de tibia se colocan por acá, por la tuberosidad de la tibia, o se los coloca por el borde anterior de la meseta. En este caso, la técnica quirúrgica de Himalaya está indicado para trabajarlo por el borde anterior de la tibia. ¿Por qué? Y me voy a mover para enseñarles. Aquí, voy a utilizar esta imagen que está acá. Si nosotros colocamos el clavo o insertamos por el borde anterior de la tibia, el clavo va a quedar más arriba y cuando estemos utilizando los bloqueos, los 3 primeros bloqueos, va a garantizar que los tornillos realmente fijen la parte de la metáfisis de la tibia, ¿sí? Pero si nosotros vamos a colocar el clavo por arriba de la tuberosidad, que sería más o menos por aquí, por donde él se inserta, y el doctor quiera colocar un tornillo a nivel de la metáfisis, por supuesto que los tornillos van a quedar más abajo, porque el clavo va a entrar por aquí, y por lo tanto estos tornillos van a quedar más distales, y a nivel de la diáfisis el bloqueo va a quedar más o menos por acá. ¿Ok? Entonces es importante, por ejemplo, si hay alguna fractura metafisiaria, que el clavo se sea insertado por el borde anterior de la tibia. ¿Para qué? Para que los tornillos den la cobertura de fijación a nivel de la metáfisis. Pero si ustedes ven que es una fractura diafisiaria y el doctor inicia por la parte superior de la tuberosidad, tranquilamente lo pueden colocar por ahí. Pero van a tener problemas cuando hagan algún bloqueo a nivel metafisiario y los tornillos queden muy distales. Entonces, por eso que la técnica recomienda colocar el tornillo en el borde anterior de la meseta de la tibia. Aquí tenemos un ligamento que se llama ligamento intermeniscal y se hace distal a este ligamento lo que es el inicio para la inserción del clavo a nivel de la tibia. ¿Ok? Entonces, bien importante ese punto. Y les indico el por qué debe de iniciar por ahí arriba, por la parte del borde anterior. Este es el instrumental es bien completo, el instrumental es bien amigable, ¿sí? Realmente todo lo que está acá lo utilizamos en la cirugía, pero es un instrumental bien versátil, bien amigable en el sentido de que nos instruye como que cómo va calibrado una pieza con otra pieza, no es nada tedioso. El ensamblaje de la guía de bloqueo también es bien amigable, ¿sí? Súper completo el instrumental y bien bonito. Esta es una, perdón, me salí del modo de presentación. Esta es una cirugía que se hizo en Panamá, ¿sí? Tenemos un cliente en Panamá que utiliza Himalaya, fíjese acá, ya insertaron el clavo y están utilizando lo que es la guía de bloqueo distal. ¿Sí? Bien estable con relación a la conducta que han tenido estos sistemas en los diferentes países en donde comercializamos este producto. ¿Sí? Espero que haya quedado clara la información y si tienen alguna duda, pues repitan el video y vuelvan a escuchar la clase para que quede todo claro. Muchas gracias.